portemos en Grande, este lugar y no le tengo Canelo. miedo a nadie. Como decimos en México, hay que dejarnos de mamá. A ver, personalmente, antes de que comiencen a tocarnos punto por punto el tema del video en concreto, siento que obviamente son dos personas completamente diferentes, que yo creo que tienen un estilo de boxeo completamente diferente, están en épocas completamente diferentes, no más la época, ya es muchísima diferencia, ventaja, desventaja, no sé cómo lo veas tú, pero la época que vivió Chávez fue su época y la época del Canelo que ha vivido en los últimos años es una época completamente diferente. Sin duda, eso no le quita mérito a ninguno de los dos porque los dos han sido dignos representantes del boxeo mexicano y que le han dado todo y se han sudado hasta lo último por defender su bandera. Y yo creo que aquí es como lo más importante, ¿no? Llenar de orgullo su país. Igual, obviamente, yo siento que el Canelo en su trayectoria ha tenido muchas quejas, digamos, mucha gente que no está muy a favor de él, mucha gente que está en contra, mucha gente que también lo apoya, obviamente, pero también ha tenido como mucho tema por ahí, tú sabes, tomas y dames con respecto a, bueno, la gente, las opiniones de la gente. Y Julio César imagino que también, solo que igual era una época en la que no había redes sociales, no había internet como lo es hoy en día tan fácil para llegar y atacar a una persona, ¿no? Pero bueno. Dime algo, Canelo Álvarez es el mejor boxeador mexicano de la historia. El primer mexicano en unificar una división, campeón en 4 divisiones diferentes. Él es Saúl Canelo Álvarez, el campeón de campeones, y además 100% mexicano. ¡Viva México, cabrones! No es un boxeador, es una tormenta que arrasa todo a su paso. Los rivales no lo enfrentan, lo sobreviven. Canelo no busca ser el mejor, él lo exige, lo toma. Lo arranca de las garras de la historia con cada triunfo en una nueva división. Canelo, el alfa y el omega del boxeo mexicano. El que puede ser, sin lugar a dudas, el mejor que México ha dado al mundo. Y por logros, ya lo ha conseguido. El que más triunfos le ha dado a Welter, México por logros ya lo Super consiguió, welter, ha ganado más. mediano, supermediano, semipesado. 5 divisiones para construir su legado. No, bueno, un grande, honestamente. Te guste o no, Sin duda alguna. Álvarez es de los pocos deportistas que ha puesto en alto el nombre de México. Ni en fútbol, béisbol o baloncesto son deportes en los que México sale ganador con regularidad. En cambio, en el boxeo lo tenemos todo, y Canelo es el máximo representante en este momento. En este documental, analizaremos toda la carrera de Canelo y nos daremos cuenta de sus logros, para ver si realmente es el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. Esto es Tierra de Knockouts, un documental sobre Canelo Álvarez. Ok, me parece bien. Nunca hemos visto su historia así a detalles. El 18 de julio análisis de de sus logros. 1990. Santos Saúl Álvarez Barragán decidió nacer en la colorida ciudad tapatía de Jalisco, dándonos a un chico un poco peculiar por su tono Bastante de piel joven blanca y todavía. su cabello pelirrojo. Con 8 hermanos, el joven Saúl fue el menor de todos, pero nos daría grandes glorias a México y a su familia. El ser pelirrojo, eso pecosito, no sé, llamaba la atención. Toda la gente lo quería abrazar. El jovencito curiosamente vio a su hermano mayor entrenando boxeo y decidió acercarse pidiendo que le enseñara. Su hermano Rigoberto sirvió como entrenador e inspiración para el pequeño Álvarez. Le ayudaba a mi papá a hacer las paletas, a hacer las nieves, a surtir todas las paleterías y también me subía a los camiones a vender paletas. Y me siento orgulloso de eso porque eso me enseñó a trabajar, me enseñó a ser Lo importante responsable. que es eso. Álvarez, después de unas cuantas peleas amateur, se convirtió en campeón nacional juvenil y rápidamente dio el salto al profesionalismo. Me dijo Chepo que ya, prepárate que en un mes vas a debutar a profesional. Ya ves, estaba muy emocionado. Con tan solo 15 años, Canelo debutó en el profesionalismo y en sus peleas ya se Hombre, podían no es por nada, pero con 15 años y el físico que ya había desarrollado hasta ese momento, tú me vas a decir, o sea, ¿cómo no me vas a decir que va a tener luego la carrera que está teniendo hasta la actualidad si ya desde los 15 años ya estaba así ese dar hombre, Dios destellos de mío? lo grande que iba a ser este prospecto. Claro. Pero por Dios, con 15 años.
Ya basta que me lo matas. Sus primeros 12 combates terminaron por nocaut. Wow. No quitas el dedo del renglón. El objetivo, Julio César Chávez Jr. No, ahí estamos siempre en la línea que cuando quieran aquí estamos que para Chávez Jr. Gané Chávez 800 Jr. no pesos. tuvo mucho éxito, 800 ¿no? pesos, Bueno, no gané en sé. esa pelea, Creo yo que no. y la mitad me lo pagaron con boletos. Pero como tengo mucha familia, pues sé que nomás gané la mitad. Viajaba por todo México, desde Tijuana, Guadalajara hasta la Ciudad de México, para poder presentarse en los grandes escenarios y darse a conocer. Este fue su rival Gabriel Martínez, con un récord de 17-0, en lo que sería la pelea número 12, en la cual el joven tapatío lo castigaría. Álvarez es conocido por sus buenos contragolpes, y si te das cuenta, desde aquí es cuando se empiezan a notar esos destellos y señales de toda la excelencia en su técnica. Canelo seguiría con su racha de victorias y knockouts, pero a medida que pasaba el tiempo, más terroríficos se volvían sus knockouts. Y esa Dios. mano derecha era pesada mucho antes de que fuera famoso. Todo esto hizo que Canelo obtuviera un pase directo al país norteamericano, donde el verdadero Canelo saldría a la luz. Canelo llegaría a su primer gran escenario de toda su carrera, enfrentándose a un rival que lo pondría en serios aprietos. Esa pelea con José Miguel Cotto, mi primera pelea en Las Vegas, con 18 años. La cartelera de Mayweather contra Mosley. El joven tenía 19 años, con 31 victorias, y estar bajo tantos reflectores era algo completamente nuevo para él. Sabes, estás distraído, aunque digas no, estás distraído. Aparte, para dar el peso, yo un día antes fue un martirio. Yo no sentía mis piernas en esa pelea. Canelo o era sea, que inexperto estaba- y frente a él tenía a un peleador que poseía lo No que a estaba Álvarez le faltaba: óptimamente a nivel experiencia. físico. ¿Y qué pasó? Uy, se me trastabilló y el otro aprovechó. And maybe the matchmaking was a mistake, but no, he gets out of trouble, still wobbling, still having trouble getting his feet under it. Miss, he ¿Qué es el De round hecho, su 1? oponente era el hermano de la leyenda Miguel Cotto. O sea, no estaba en la pelea. En primer round, segundo round no estaba en la pelea y fue cuando me agarró. Cuando me agarró, fue cuando desperté. Dije, cabrón, ¿qué estoy haciendo? Ok. Saúl fue impactado por un cruzado de izquierda que casi lo envía a la lona. Como él mismo lo dice, fue a partir de ese momento cuando reaccionó. Y ahí como que necesitaba ese golpecito para despertarse. Los golpes eran duros, a pesar de que este prospecto era muy joven en aquel entonces, pero, como todo mexicano, no debía rendirse, y menos en su debut en Estados Unidos, la meca del boxeo. Dijo, no, mi amor, de aquí soy. Tra. No me voy a dejar. Aquí ya iban en el round 9 de 10. Ojo. Cotto's got to start punching back, otherwise this fight will be He's throwing back, but without any velocity. Alvarez is teeing Cuidado. and Tony Entonces me olvidé de todo lo demás y fue cuando le empecé a dar su... Y ahí se acabó. Se acabó. Álvarez salió victorioso en su combate en la Unión Americana, y a partir de aquí vendrían cosas increíbles. ¿Cómo no? Después de esto, vino la alianza entre Canelo y Golden Boy Promotions, donde Canelo despegaría su carrera en fama y habilidad, pero esto mismo Y se dinero. convertiría en un problema que más tarde te contaremos. Ay, Dios. En el debut de Canelo con la promotora de La Hoya, Valdomir, con un récord de 45-12, sería el rival al que Canelo le propinaría un nocaut espeluznante que lo mandaría a dormir sin ningún tipo de censura. Uno y dos. De esa manera, Valdomir fue a conocer el país de los sueños con boleto gratis. Canelo ya estaba sonando en los medios Lo como durmió una futura literalmente. estrella,
y lo estaban comparando con el hijo de la leyenda Julio César Chávez, pero todo estaba aún muy verde para este joven de 20 años. Después de ganar su primer título mundial en el Julio César Chávez Jr. sí era top en su momento también. peso welter frente a Matthew Hatton, Canelo se enfrentó a un rapero chulito. No estás para saberlo y yo para contarlo. El sabor de la derrota, tú vas a probarlo. En vivo y en directo, te giro y te conecto, los giros y los rectos. Te pedí canela para el arroz con leche del CMB, porque se me ve las ganas de ganarle al bebé. A mí me gusta hablar arriba del ring. Soy hombre, no payaso. Me encantó. Se ponía a rapear 3 tonteras. De esta manera, Canelo callaría la boca de un rival que solo tenía buen ataque En efecto, el le cayó rap. la boca. Saúl se aproximaba a las peleas grandes, pero en su siguiente combate, frente a Kermit Cintrón, haría su cuarta defensa de su título de campeón y ya te adelanto, fue una paliza. Era rápido, tenía buenos desplazamientos en el ring, y todo esto se notaba. La gran diferencia de habilidades era evidente. Casito le completa en el conteo. Alvarez with a 24-10 edge in punches landed to get the better of Cintrón, and he's gotten the En ese quinto asalto, Canelo ya le había infligido mucho daño y era suficiente para terminar el combate de una vez por todas. Ahora, Canelo tenía enfrente a su rival más difícil hasta ese momento. Shane Mosley era un peleador de gran renombre. Le había ganado 2 veces a Oscar de la Hoya, se enfrentó a Pacquiao, puso en serios aprietos a Floyd Mayweather y era una leyenda en el boxeo. Así que Canelo tenía una oportunidad de oro, ya que Mosley tenía 40 años y Canelo 21, lo que hacía que la diferencia de edad fuera notable y, por ende, el favorito era el mexicano. For this version of Mosley. Or, if you wonders if Canelo is showing a little bit too much respect. Now, finally, Canelo is beginning to put a physical into the intensity which has made him a star in Mexico. La velocidad y agilidad de un Álvarez casi 20 años más joven eran, por supuesto, superiores. En cuanto a grandeza, Mosley era una bestia en el ring. Pero en este combate se notaba que sus mejores momentos habían quedado atrás y Álvarez lo aprovechó. Claro, estaba contra un grande que había estado en peleas y había ganado peleas importantísimas con unos grandes a nivel internacional, mundial, espectaculares. El mexicano era, pero me estás hablando y es que un tenía maestro del 40 contragolpe, años. Y Obviamente, sumado a la si fue un grande inteligencia ese que tiene señor. en el ring, es una mezcla química extraordinaria. Si ese Mosley, señor fue un grande en su momento, obviamente, y ganó lo que ganó y tuvo una carrera demasiado top, llega un punto en el que por más que siga siendo top, porque no le quito su mérito, tienes 40 años y el cuerpo ya no es el Un mismo. guerrero experimentado pudo aguantar los 12 asaltos frente a Álvarez, pero Canelo fue claramente el victorioso en este combate. Con esto ganó popularidad, ganó respeto y se aproximaba a enfrentar a los grandes nombres del boxeo. Qué loco, como de pelea en pelea iba subiendo, iba duplicando su nivel, literalmente. Qué bien. Con estas grandes victorias frente a peleadores de renombre, Álvarez seguía creciendo en todos los aspectos. Tenía una motivación enorme después de vencer a uno de los peces gordos en la categoría, y tras estos combates, se avecinaban aún más rivales difíciles, como lo fue Austin Trout. Trout venía de aplastar a Miguel Cotto, era muy evasivo, joven,
y la escuela de boxeo afroamericana de la que provenía suponía un gran reto para el mexicano. Y ya veremos cómo termina esto. A ver. Canelo said he wants to not just release. Trout is controlling the real estate in this fight again, as he did against experience. Then some might think between these. Trout, jugando desde la distancia, obligaba a Álvarez a buscar la pelea porque se esperaba que así fuera, por lo que el mexicano tenía que empujar hacia adelante, o de lo contrario, la situación se complicaría. Úpale, 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 úpale. Álvarez, además de perfeccionar sus golpes, también mejoraba su defensa. Sabía cómo quitarse Esquivaba los bastante golpes, bien. esquivarlos, predecirlos, y lo hacía de una manera impresionante. Muy ágil, como Canelo muy estaba siendo atento. claramente superior, conectando los mejores golpes, y si lograba conectar sólidamente, Trout estaría en grandes problemas. ¡Ay! Es lo que justamente dijimos. Con la pegada de Álvarez no se juega. No, 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 se me le está doblando el pie otra vez. No, está trastabillando mucho. Ya basta. Haciendo que Trout bailara el baile del pollito tierno. El Tiene mucho mexicano tiempo. conectó justo en el botón de apagado. Faltó poco para que se fuera a dormir. Ante todo esto, el público se estaba dando cuenta de lo buen boxeador que era el mexicano. Y si ganaba este Qué loco. combate, se iba a las grandes ligas. Y en efecto lo ganó. En Álvarez efecto, ganó la lo pelea ganó. por decisión unánime, en un combate donde creció mucho, aprendió, pero sobre todo, tomó confianza al ver Y el ese gran lugar desempeño estaba que tuvo. repleto. Austin Trout went down from a straight right hand. Uy, This happened qué really loco only como hizo el seconds. Después cuervo. de esto, decidió dar un paso muy grande y quizás un paso muy precipitado para ese momento de su carrera. Canelo Álvarez. Me sentía obviamente listo para ganar y ahora sí que ser el mejor. Álvarez fue por el pez gordo del momento, Floyd Ay, Mayweather, quien era el número 1 libra por libra. Después de derrotar a Trout, Canelo sentía las ganas y creía en sí mismo que podía vencer al mejor Y no boxeador me en ese digas qué momento. pasó. Esta sería una pelea que marcaría un antes y un después en su carrera. En ese momento ganarle al mejor pues me convertiría en el mejor del mundo. Pues me sentía bien, venía ascendiendo No me digas que perdió. rápido. Yo creo que no hay ninguna excusa. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentíamos muy preparados, nos sentíamos convencidos de que Canelo podía ganarle. Hicimos una preparación de casi 3 meses allá en Mujer. Canelo sabía que sería una pelea difícil, una pelea complicada, pero quizás no se imaginaba la magnitud de su contrincante ni lo astuto que sería Floyd. El mexicano con esta pelea iba a ganar muchísima fama. Millones de personas estaban viendo el combate y Canelo no encontraba el blanco, sus golpes quedaban en el aire. Floyd estaba jugando con Canelo como si fuera un juguete, dándole una lección de cómo boxear. Canelo estaba frustrado y con justa razón. Ay, 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 Llevé ay. 4 días sin comer y ya ahí empecé a sentir mi cuerpo como muy agotado, muy desgastado. Si ves mi cuerpo está todavía flaquito, subí de peso, pero más que nada fueron líquidos, no fue tanto en carbohidratos, proteínas, en cosas que le dieran fuerza a mi cuerpo. De hecho, cuando golpeaba sentía que no estaba golpeando fuerte. Álvarez no pudo encontrar el blanco en toda la pelea y, curiosamente, pero- perdió por decisión mayoritaria. Sin embargo, esta pelea fue muy importante en su carrera en ese momento. Nosotros sabíamos que y teníamos la seguridad de que teníamos todo para ganarle. Tenemos un boxeador más joven. Siempre he dicho que a lo mejor si hubiera ganado esa noche todo se me hubiera venido encima, la fama, dinero, y quizás no iba a funcionar en ese momento. Me volvería loco quizás y por eso no era mi momento. No lo tomo de esa manera, bueno. no era mi momento. La verdad es que son delicados tantos triunfos tan seguidos en 6 meses efecto.
que tú ganes una de las peleas más importantes de tu vida, al máximo del momento. En efecto, el dinero que te va a llegar, las oportunidades, el cómo van a cambiar tu vida. Si ya venía cambiando desde hace un montón de tiempo y ganabas en esa pelea, probablemente su vida se hubiese ido por un rumbo que él no hubiese después querido, ¿sabes? O sea, el descontrol, amigos, porque la gente el dinero lo vuelve loco. El dinero y la fama, de verdad que hay que tenerles cuidado, porque todos lo queremos así de que, ay, qué lindo tener fama y dinero, la plata lo puede todo. No, mi amor, después nos descontrolamos mentalmente y se nos daña Después todo. de su combate contra Mayweather, Canelo se enfrentó directamente a Alfredo Angulo, quien tenía un récord de 22-3. Esta fue una pelea en la que Álvarez salió a demostrar lo que había aprendido tras su derrota ante Mayweather. Canelo estaba siendo explosivo, agresivo y claramente superior a su rival. Una excelente manera de recuperarse de una derrota tan aplastante como la anterior. Ajá, lo está llamando, ven pues, dale, soy un saco aquí, dale, tú. Ajá, ven pues, uno lo llama y el otro también. Vamos a ver quién gana, pues va, dale, no fue muy macho, tal. A ver. Va por el round 9 de 12 pounds. Después de 10 asaltos, Tony Weeks decidió... Ay, mi vida, como tenía toda la cara tan hinchadísima, por Dios, ya no podía más, ni veía, creo yo. En el combate, no había ningún título en juego, ya que lo había perdido contra Mayweather, pero Álvarez volvió recargado y más motivado que nunca. Pero después de este combate, vendría uno aún más difícil. Erislandy Lara, un cubano campeón interino de las 154 libras, era muy evasivo y difícil de conectar, lo que realmente supondría una dura prueba para el mexicano. Quiero pedirte aquí frente a todos los que están aquí, que están seguros, que están locos por ver la pelea mía y tuya, y quisiera ver cuándo será la próxima pelea mía y tuya. ¿Están locos por ver una pelea con él? ¿Quiere ganar dinero lo que quiere? Sí, eso. Está bien. Bueno, pues así no se hacen las peleas. Hay que esperar. ¿Qué le dijo? Las peleas. ¿Quiere ganar dinero lo que próxima pelea mía y tuya. ¿Están locos? Están locos por ver la pelea mía y tuya, y quisiera ver cuándo será la próxima pelea mía y tuya. ¿Están locos? ¿Cuánto? ¿Cuánto de dinero o cuándo de fecha? Bueno, igual dinero todo quiere todo el mundo, mi amor. Canelo finalmente le dio una oportunidad a Lara, pero Lara sabía muy bien la estrategia. Ok, sí, estaba como que preguntándole que cuándo iba a ser su próxima pelea, o sea, estaba pidiendo pelear con el Canelo y en efecto sí sucedió. Para complicar a Canelo, tal como lo hizo Mayweather, por lo que Álvarez iba a enfrentar una pelea muy complicada en esta ocasión. Lara contragolpeaba con gran habilidad y Canelo fallaba algunos golpes. Sí, pero muy Álvarez ágil. estaba haciendo lo suficiente para ganar ventaja en los puntos, aunque era un combate muy cerrado. Muy ágil. Se ve ganador Lara. Finalmente, Canelo ganó la pelea por decisión dividida. Y este combate se convertiría en uno Pero lo dudó, ¿ok? Porque no salió a celebrar tanto y Lara sí salió como ganador. de los más polémicos de su carrera. Muchos argumentaban que Canelo había perdido la pelea y pedían una revancha, pero esa revancha nunca llegó. Ok. El 9 de mayo del 2015, Canelo nos brindaría uno de los knockouts más brutales de toda su carrera. James Kirkland, un pegador descomunal, se enfrentó a la pegada casi mortal de Álvarez. Uy, mi hermano. Pero él en ese momento ya venía tocado. Si vemos los movimientos, ya estaba él así como que, ¡ay! Con su cuerpo ya no reaccionaba al pound. No, mi amor, él no estaba. No. Cada uno de los combates del mexicano era muy llamativo. Verlo de esa manera, con una pegada tan pesada, captaba la atención de los televidentes y aumentaba su popularidad.
El nombre de Canelo hacía cada vez más ruido y sus próximos combates se esperaban con gran Ay, me dio como expectativa. escalofrío. Miguel Cotto, un peleador puertorriqueño que había enfrentado a lo mejor del mundo del boxeo, sería el siguiente rival para el mexicano Canelo Muy Álvarez. sonado. Según las propias palabras de Álvarez, este combate marcó un antes y un después en su carrera, consolidándolo como una de las grandes figuras del boxeo mundial. Esta era la oportunidad dorada para Álvarez, ya que Cotto era el campeón del Consejo Mundial de Boxeo, lo que convertía este combate en una pelea por el título mundial y una posibilidad para que Canelo volviera a ser campeón. La velocidad de reacción de Álvarez era muy notoria y superior. Los mejores momentos del boricua habían quedado atrás, aunque Cotto seguía demostrando su calidad en el ring. Sin embargo, los contragolpes de Canelo se volvieron cada vez más precisos y efectivos, mientras que Cotto no podía evitar recibirlos. Finalmente, después de 12 asaltos, Álvarez ganó claramente por decisión unánime, recuperando el título Pero de ellos peso se quedaron superwelter, contentos. Ellos hasta se abrazaron en ese momento. una corona que había ostentado antes de enfrentar a Mayweather. Para Bien. entonces, Saúl Un ya logro era conocido importante. como Canelo, un nombre que llenaba grandes carteleras. Sin embargo, el público le gritaba un nombre: Gennady Golovkin. El kazajo era una bestia en ese momento, el campeón indiscutido del peso mediano, y llevaba 8 años consecutivos noqueando a todos sus oponentes. Su pegada y su jab eran de otro planeta y nadie quería enfrentarlo. Sin embargo, Álvarez se aproximaba. Esta es la casa donde vivimos por muchos años. Precisamente en este lugar, aquí donde estoy parado, fue donde yo le puse sus guantes por primera vez. Me dice, yo quiero ser un boxeador y quiero ser como tú, me dijo él a mí. Y le dije, no, mijo. Le dije, tú no vas a ser como yo. Tú vas a ser mucho mejor que yo. Te lo prometo. Nunca pude soñar en ese momento ni imaginarme lo que podía llegar a ser porque realmente no veía boxeo. Yo vi a mi hermano debutar y por eso quería ser boxeador, pero no sabía en sí lo que era llegar a ser campeón mundial o nunca imaginé eso en ese momento. Llegamos a uno de los knockouts más escalofriantes y peligrosos que Álvarez le propinó a uno de sus rivales. Quizás es el más explícito de todos. Amir Khan, un peleador con una velocidad supersónica, subía prácticamente de las 140 a las 154 libras, en un combate que le costaría muy caro al británico al enfrentarse a un oponente mucho más pesado. But he didn't throw it. Now he saw it. You saw how he started set up. Bigger guy know that they're in there with a real fighter. And Khan is trying to do that right now. Hard left hook. Well, so far, I think Khan's trainer, Virgil Hunter, is going to like this first round. Canelo's obviously stepping up the pressure here in the second round. La velocidad de Khan era claramente superior, pero la pegada de Álvarez era simplemente devastadora. Este combate era básicamente velocidad contra poder. Además, un viejo amigo estaba presente esperando a Canelo Álvarez. Al inicio, el que llevaba el mando era Amir Khan, pero lo que verías O sea, sin duda está como demasiado ágil el muchacho. O sea, como que no se dejaba a golpear continuación bien. te dejaría helado. Ay, Dios. You sap a man's confidence with body shots, as well as taking away his energy. And every... Ay, Dios. Como se Estuvo anticipaba, por demasiado eso existen divisiones en el contundente. boxeo. Un peleador más pesado siempre Mírense. tiene la ventaja.
Álvarez conectaría un horrífico knockout en la mandíbula de Así sería, que él mismo se preocupó. Esto no lo solemos ver, amigos, cuando la gente hace knockouts, se van a su esquina a celebrar, a gritar victoria y todo lo demás. Así sería ese knockout, que el mismo Canelo se preocupó y fue a ver cómo estaba ese hombre. su rival. Cayendo de manera brutal, Dios el británico mío. no pudo hacer nada ante ese poder de knockout de un solo golpe del mexicano. Canelo supo medir sus tiempos, no se desesperó, y ese fue el gran resultado que obtuvo. Con esto, hizo su primera defensa exitosa de su título. Wow. There's a guy ringside watching this fight tonight who comes to attack Triple G. Invité a que subiera. Como decimos en México, hay que dejarnos de mamadas. No hay que... Los cinturones aquí se hacen a un lado. Hay que pelear por honor y por gloria nada más. En este deporte no se viene a jugar y no le tengo miedo a nadie. Como lo dije en la pelea pasada, ahorita mismo me vuelvo a poner los guantes. Hombre, Tras su segunda caliente. defensa, Álvarez continuaría su racha de knockouts frente al británico Liam Smith, invicto con 23 victorias, a quien Canelo casi le reventaría el hígado. Ya lo verás. Oh, good shot by Smith. Canelo keeps coming with his body shots and his uppercuts. Uppercut, uppercut. Been brilliant so far. In the movies, Rocky Balboa takes all the shots. Vino la primera advertencia, pero Canelo no da segundas oportunidades. That's why people are so anxious. There's knockdown number 3. That's enough. And I don't think he can get up from that. El nombre de Golovkin ya estaba a la vuelta de la esquina. El mismo Golovkin pedía la pelea, y todos sabían que sería uno de los mejores combates de la década. Tú Pero sabes Canelo... lo que debió costar esa pelea, esa entrada, al que ganara lo que le pagaron, no, hombre, O aún no imagínate sería a tú. ello. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Ay, Dios, eso estuvo. Canelo Álvarez. ¿Quién ganó? Te Denme apuesto lo que quieras a que spoiler. no me noqueas y que no me ganes. Te apuesto tu bolsa que no me ganes. Joseph Beck Jr. We are finding out this one's scheduled for 12 rounds. Probably a natural super middleweight. Canelo Álvarez went off as a... Antes de enfrentarse al kazajo, Álvarez tocó la puerta del hijo de la leyenda. En este este combate, es el Canelo Junior. subió 10 libras. Fue pactado en las 164 libras y había incógnitas sobre cómo se desenvolvería este combate, pero Canelo cayó bocas. Right uppercuts from Alvarez. Oh, and another one from Canelo. Right hand from Guadalajara. Alvarez throws the shutout. He has... Le ganó al Junior. Finalmente Y ahora llegó el el momento que kazajo. todos esperaban. Álvarez decidió enfrentar al campeón del peso medio, una auténtica bestia, el kazajo Gennady Golovkin. Saúl Álvarez tenía frente a él al rival que le sacaría lo mejor y lo peor hasta la fecha. Y ya te darás cuenta por qué lo decimos. Ay, Cristo, Siento qué que yo no nervio. soy normal y no vine a ser normal a este mundo, vine a hacer esto que estoy haciendo y siempre Dios sabe por qué hace las cosas. De los dos, el campeón del Super Welter subía de categoría para intentar derrotar al campeón del peso medio, y el combate que nos ofrecieron quedaría grabado en los libros de historia. No dijeron en qué año fue. Ball hitter. Triple G wants him to stay there so he can hit him. Canelo just had to be careful not to run into one of those big shots too early. Golovkin at the time in his life. Well, you mentioned it for both Canelo's power and his skill. El Desde kazajo el tiene inicio, cara de que la pelea está fue claro intensa, de que con está Golovkin y Canelo difícil. buscando el enfrentamiento desde el primer momento, pero ambos siendo muy cuidadosos, ya que sabían que tenían la pegada necesaria para un knockout de un solo golpe. Por ahora, Ambos. el kazajo llevaba el control. Golovkin, con un récord amateur de 345 victorias y 5 derrotas, tenía más experiencia que el mexicano. Sin embargo, Canelo tenía un gran corazón y 345. habilidades que superaban a Golovkin en varios aspectos. ¿Qué me estás contando? Dios mío, ¿quién ganó? Dile que ganó el Canelo. We've never seen nobody come in and fight Triple G with this type of mentality. El kazajo va como sobrado.
A Canelo no le convenía quedarse en las cuerdas, pues eso solo le daba ventaja al kazajo, por lo que necesitaba hacer algo diferente para frenarlo. Ay. Ay. So he got countered just then when he went to the back, when he went to the head. For Triple G to get countered is to headhunt when Canelo's on the rope. Triple G cutting off the ring is also. There he is. Landing more punches. Uy, esa pelea estuvo intensa, ¿viste? Estuvo caliente y contundente. Demasiada fuerza de ambos lados, demasiada potencia. En este encuentro nunca habíamos visto a Canelo de esa manera, y tampoco a Golovkin. Fue un combate parejo, competitivo, muy cerrado, y Canelo pudo notar la fortaleza física de su rival. Los dos dieron todo de sí físicamente hasta su límite, creo yo. Y se nota. Se nota, es que los dos estaban buscando mutuamente, estaban buscando noquearse el uno al otro. Entonces te podrás imaginar buscando ese objetivo siempre, la potencia de cada golpe, porque buscaban un knockout en cada golpe que botaban, ¿sabes? En cada golpe que lanzaban. Te podrás imaginar la cantidad de golpes contundentes que esos dos recibieron. Estuvo intenso. Right hand just missed. Right hand landed at this moment. Left took over the top. Right hand missed. Right hand landed. Good jab. Another right hand. Unos duros los dos, honestamente. Bien merecidos los lugares que tenían hasta ese momento. Y bien merecido el que haya ganado. Ese golpe entró directo al kazajo, pero su mandíbula de hierro ni siquiera se inmutó. Mira, es que es impresionante. En las tarjetas de HBO, Golovkin iba ganando 7 rounds, mientras que Canelo solo había ganado 2, una diferencia abismal. Ay, Dios. No me digas que lo noqueó. Así que se dan con la... Así que se dan con la cabeza y todo. Chamo, qué angustia. Qué tensión que se debió sentir en el esa round pelea. 12, Canelo había ganado 3 rounds y Golovkin 8. Y It's been a huge round for Canelo Alvarez so far. And now Golovkin tries to come back. And Golovkin lands a right hand. And that backs Canelo off. Gets a right hand in. Lands a... Crowd on its feet. Hard right hand by Golovkin. And another one. ay, Dios mío. Perdió Canelo. Después de 12 históricos asaltos, el combate concluyó, y aquí es donde Canelo enfrentaría una de las controversias más grandes de su carrera. Un juez vio a Canelo ganar 10 rounds de 12, otro juez vio ganar a Golovkin 7 rounds, y el tercer juez marcó un empate. Pero el primer juez, que vio a Canelo ganar 10 rounds, fue el más polémico, ya que muchos consideraron que fue un robo total. Se dice que este fue uno de los robos más descarados en la historia del boxeo. Esa noche, la mayoría vio ganar al kazajo, y debido a lo cerrada y controvertida que fue la pelea, se acordó una revancha. Ambos peleadores llegarían con más ganas. Ganó Canelo. Pero bien es cierto que se vio demasiado igualada esa pelea. Revancha y... Con más hambre de demostrar que no habría otro robo. Y se prepararon durante un año completo para ese enfrentamiento. ¡Dios santo! En este segundo enfrentamiento se esperaba que ambos cambiaran de estrategias. Mientras que en la primera pelea fueron a la guerra, buscando todo. En esta segunda ocasión la expectativa era diferente. Se esperaba que fueran más inteligentes, buscando el contragolpe. Y eso es exactamente lo que nos ofrecieron. ¿Quién ganó la revancha? Ducks under another shot. Oh, good shot. 5-0 edge. Good hook. Level G. And another one. Two heavy-handed guys. And a lead left hook right there because Canelo, Triple G thought the jab was coming. By Canelo, he continues to lead in that category.
Como mencionamos, Canelo y su rival estaban siendo más precavidos, más astutos en sus contragolpes. Si te das cuenta, en la primera pelea, Canelo iba hacia atrás, pero en esta segunda ocasión, la estrategia del mexicano fue diferente, sabiendo que Golovkin no sabía cómo pelear retrocediendo, y eso es lo que Canelo explotó. La estrategia de Canelo estaba funcionando, pero en muchas ocasiones los golpes del kazajo entraban fácilmente, especialmente ese jab, lo que hacía que muchos de los rounds fueran cerrados. Y quizás Golovkin estaba haciendo un poco más para ganar esos específicos rounds. Llegó el round 10, y en las tarjetas de HBO, el kazajo iba ganando 6 rounds mientras que Canelo solo 3. Algo similar a lo que ocurrió en la primera pelea. La pegada del kazajo era brutal y Canelo tenía dificultades para contrarrestarla, por lo que necesitaba cerrar estos últimos rounds de manera épica para ganar el combate. De no hacerlo, podría haber otra polémica como en la primera vez. Y la gente no lo iba a permitir. Veo al kazajo muy desgastado, también te digo. No sé ustedes. Sin duda, estaba siendo un combate que sería recordado por años. Ambos guerreros lo estaban dando todo y el mexicano estaba dejando hasta el corazón en el ring. Los últimos 10 segundos fueron intensos y cuando el combate terminó, esta vez sí había... Una vez finalizada la saga entre Canelo y Golovkin, el mexicano decidió no buscar una tercera pelea con el kazajo. Escúchame, pero ¿quién ganó? ¿Cómo me vas a dejar así? Canelo y terminó, esta vez sí había... Una vez finalizada la saga entre Canelo y Golovkin, el mexicano... Canelo y Golovkin. ¿Quién ganó la segunda pelea entre Canelo y Golovkin? Saúl Canelo ganó la segunda. En el 2018 fue eso. ¡Oh! Volvió a ganar Canelo. Decidió no buscar una tercera pelea con el kazajo. Aunque todo el mundo la exigía, el combate nunca se concretó. Y Canelo... Me imagino que hubo otra vez discordia por el resultado. Subió de división en busca de un nuevo reto. Rocky Fielding, con un récord de 27-0, fue el primer rival de Canelo en la división de 168 libras, en la cual el mexicano se consolidaría. Little by little, your body starts falling apart. The older you get, usually he gets... Sergio, does he have the jab to keep Canelo Alvarez at bay? Does he have that stick? Body shot. One body shot. No tuvo que pasar mucho tiempo para que Canelo tomara ventaja. Los golpes al cuerpo del mexicano eran literalmente bombas dolorosas para el británico. Y después de una tercera caída en el segundo round, el panorama no pintaba nada bien. No, ya basta. No, basta. Canelo haría exitosamente su debut en las 168 Ella libras. dijo, aquí fue y le siguió dando por el mismo lado, por eso. Y a partir de aquí, comenzaría a hacer historia en una nueva división. Luego, Canelo decidió volver a bajar a las 160 libras para enfrentarse a Daniel Jacobs, un peleador muy fuerte y consolidado, que incluso muchos consideran que le ganó a Golovkin en su enfrentamiento. Esta pelea sería un nuevo desafío para Canelo en su camino hacia la grandeza. Así que, el 4 de mayo del 2019, Canelo realizó su último combate en las 160 libras, y hasta la fecha, no ha regresado a esa división. Está más arriba, me imagino, ¿no? Muchos mencionan que la mejor versión de Canelo siempre estuvo en las 160 libras. Sus reflejos, sus contragolpes y su estilo de pelea eran muy diferentes, más completos. Jacobs era un oponente muy fuerte, con una gran tolerancia a los golpes, y Canelo no lograba moverlo tan fácilmente con su poder.
Aunque el estadounidense presionó al final, no fue suficiente y el mexicano se llevó la victoria a casa. Sin embargo, al mismo tiempo, Canelo renunció a sus títulos del peso medio para migrar y consolidarse en el peso supermediano. Ok. Tienes que renunciar. Nunca imaginé la magnitud de lo que iba a poder tener o lograr, pero me lo he ganado a base de mucho esfuerzo y creo que es cuando me siento orgulloso y me siento con más ganas de salir adelante porque sé que... Sergey Kovalev era el campeón del peso semipesado, en las 175 libras. Kovalev en ese momento era una brutalidad. Tenía una pegada pesadísima y habilidades increíbles, siendo uno de los mejores de su categoría. Canelo, con mucha ambición, decidió subir 15 libras para enfrentarlo, y el resultado te dejará anodadado. Suena la campana, adelante, José Silva Fernández de Mendoza. Esto ya arrancó el combate. Ahí no importa tanto la altura, sino solo el peso. Lo tomó en la boca del estómago. Otra vez. Ufale. ¡Ah, qué buena mano izquierda! Otra vez le mete la misma medicina. Los golpes del ruso se quedaron en el... Ahora sí lo conectó, ¿eh? Ahora lo tiene en cuerdas. Lo conecta bien con una buena derecha. Kovalev aguantando. Quería salir, se quedó ahí y ahora solo lo puso mal. ¡Lo noqueó! ¡Lo noqueó! Canelo enfrentó a Kovalev con una cláusula de deshidratación y con solo 2 meses de preparación para el ruso, lo cual llevó a muchos fanáticos a cuestionar y rechazar esta victoria. Durante todo este tiempo, Álvarez estuvo bajo la promotora de Oscar de la Hoya, pero esa relación se rompió debido a un malentendido en el contrato. Canelo había firmado un acuerdo en el que recibiría más de $300 millones por 11 peleas, pero lo que no sabía era que ese contrato incluía una tercera pelea contra Golovkin, algo de lo que Canelo no estaba al tanto. Este desacuerdo llevó a la ruptura de relaciones con Golden Boy Promotions y marcó el inicio de su carrera como peleador independiente, una jugada que le salió a la perfección. Pero me imagino que le pagaron o no Así le pagaron. que para comenzar su nueva carrera, Canelo decidió enfrentarse al hermano de un... No, triste por Golden Boy Promotions, porque haberse desligado del Canelo, imagínate cuánto representaba económicamente en pérdida para ellos. Viejo rival, Callum Smith. El británico era el campeón del Consejo Mundial de Boxeo, y Canelo quería unificar la división completa, así que fue por él. Uy, no, ese hombre puro estaba ahí parado recibiendo. No, medio protegiéndose. Canelo consiguió su primer título en esta división, ganando confianza y credibilidad, además de consolidarse. Canelo ahora iría por el campeón británico de la Organización Mundial de Boxeo, Billy Joe Saunders, quien tenía un récord invicto de 30 victorias y 14 knockouts, un rival muy movedizo que podría complicar a Canelo, o al menos eso decían. Y le ganó también. Álvarez estaba haciendo su trabajo, esperando, sin precipitarse y sin caer. Volví a pensar en el contrato de $300 millones. O sea, contrato de $300 millones. Yo estaba aquí como otra vez la cifra se me vino a la cabeza. Dios mío, si me meto boxeadora. Era en el juego del británico. Canelo soltaba bombazos que lastimaban mortalmente a su rival y tarde o temprano iba a caer. Álvarez, en ese momento, le rompió el hueso orbital del ojo derecho a Saunders con un uppercut. Canelo supo leer los movimientos de su oponente y al final del octavo round, la esquina no le permitió salir debido a la gravedad de su fractura. Uy, no, pobrecito.
Canelo ya tenía 2 títulos en su posesión en el peso supermediano y solo le faltaba uno. Este combate fue una prueba para todo aquel que intentara desafiar a Canelo con arrogancia. Acabaría en el hospital, como le sucedió a Saunders. Después de un cara a cara intenso, el 6 de noviembre de 2021, Caleb Plant, el campeón de la Federación Internacional de Boxeo, se convirtió en el poseedor del título que a Canelo le faltaba para convertirse en el dueño absoluto de la división y ser el campeón indiscutido de una vez por todas. Caleb Plant sería el rival más competitivo de todos los campeones anteriores. Y venían bien calientitos. Ay, Dios mío. Hasta el momento este ha sido un video de solo victorias del Canelo, así que yo espero y aspiro que esto también la haya ganado. Y la ganó. Caleb Plant down and Canelo looking for the finish. Big left hook. Last 2 rounds here, la ganó. And at the end I got him. This is the end of the fight. Describe this, please. Looking for the finish. Finalmente, Álvarez se cansó de los juegos y en el round 11 terminó el combate por nocaut técnico. De esta manera, hizo historia al obtener todos los cinturones del peso supermedio y posicionarse como el número 1 libra por libra. 6 meses después, en el 2022, Álvarez se enfrentaría a su reto más difícil hasta la fecha, un rival que quizás subestimó desde el principio hasta el final. Dmitry Bivol, el campeón de las 175 libras, era su objetivo. Canelo, después de unificar la división, quiso subir de nuevo para vencer al campeón, como lo había hecho con Kovalev, pero esta vez la jugada sería completamente diferente y nada esperada. Bivol era un peleador muy habilidoso, con una sólida formación en la escuela de boxeo de la Unión Soviética. Su estilo complicó mucho al mexicano esa noche, y la gran diferencia de peso resultó abismal. Era un desafío completamente fuera de lugar para Canelo. To the occasion thus far. Let him go. Stop. It's overwhelming Canelo with the sheer volume of his punches. This is just an incredibly difficult fight Canelo's in to get to Dmitry Bivol. Los golpes de Bivol eran más pesados y su fuerza física era notablemente superior, lo que puso a Canelo en un gran problema. Álvarez lanzaba sus golpes con fuerza, pero no lograban el mismo efecto que los golpes que él recibía. Estaba siendo superado con creces en este combate. Por decisión unánime, el ruso Bivol ganó la pelea dejando un sabor amargo y una mancha en la carrera de Canelo. Tras esta derrota, Álvarez regresó enfrentando a John Ryder en la ciudad de Guadalajara, donde hizo un regreso aplastante, dándole una paliza a su oponente. Álvarez, hoy por hoy, es uno de los mejores boxeadores del planeta. Ha conseguido muchos más logros que cualquier otro boxeador mexicano en la historia, y aunque Canelo divide opiniones, no podemos tapar el sol con un dedo y negar que ya es uno de los mejores de la historia, o quizás el mejor en la historia del boxeo mexicano. Eso solo lo decidirán los fanáticos, que son quienes tienen el control. Agradecemos que hayas visto hasta el final de este trabajo que nos costó hacer con mucha pasión y sinceridad. Nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue Tierra de Knockouts. Tierra de Knockouts. La verdad es que excelente video, un buen resumen de absolutamente, bueno, no absolutamente todas, pero de las victorias más importantes de Saúl El Canelo Álvarez, así que excelente videos. Ya saben, Tierra de Knockouts es el nombre del canal, siempre dejo el link en la parte de la descripción para que vayan, se suscriban a su canal
y vean mucho más de su contenido, sobre todo si son fanáticos del boxeo, que hace videos de contenido excelente. Vamos a preguntarle un momento, ¿cuál es el récord de Saúl El Canelo Álvarez en cuanto a victorias, derrotas y empates? Él tiene 63 victorias, de las cuales 39 por knockouts, 2 derrotas y 2 empates. 2 derrotas nada más. A ver, bien es cierto que no es el boxeador que tiene 500 victorias, tiene 63, es un excelentísimo récord. Yo creo que él ha sido bien recatado con las peleas a las que decide asistir, digamos, porque él sabe el talento que él tiene, él sabe por conveniencia también económica o por ventajas o por temas de otros puntos, no solamente de pelear y ya, sino por muchos otros puntos, a cuál pelea acceder y a cuál no. Entonces yo creo que precisamente por eso sus peleas son bien puntuales con ciertos personajes en específico, los que lo van a hacer mejorar de categoría, ganar, o, ¿sabes? Como bien puntual. Entonces creería que por eso no tiene como tantísimas en su historial. Pero tiene sin duda alguna un excelente récord de solo 2 derrotas. La de Bivol fue una de ellas, no sé cuál habrá sido la otra, esa fue la única derrota que nos mostraron a lo largo del video, pero sin duda bien nos dejaron claro que es el boxeador mexicano con más récords en la historia. Yo sé, y como lo dije al principio, que se sabe públicamente que el Canelo tiene como mucho hate, tiene un tema en redes como de los que lo apoyan 1000% y los que lo odian. No entiendo ni siquiera el motivo, tal vez por el tema de que ven algunas de sus victorias medio apañadas por algún motivo. Creo que podría ser ese el caso en alguno de los casos, pero no sabría más detalles de otros motivos. Tal vez si ustedes tienen más información lo pueden dejar también en la parte de los comentarios, pero vuelvo y repito, sin duda es históricamente el mexicano con más récords de boxeo, así que mérito tiene y mérito seguirá teniendo, por más de que la plata esté involucrada. Obviamente la plata siempre va a estar involucrada. Todos los que se meten al boxeo y empieza la carrera a funcionar van a querer seguir haciendo todo lo posible, principalmente por hacer dinero, porque nadie se va a pelear por gusto. Bueno, obviamente les gusta lo que hacen, ¿no? Fuera el colmo que no, les gusta, disfrutan y sobre todo hacen bien lo que hacen, que es el boxeo, pero detrás de están buscando ganar para obtener un premio, y este premio es económico. Tener una vida donde el dinero lo cubre, tienes posibilidad de que el dinero lo cubre todo, es muy importante. Entonces a ti obviamente esa es una de las motivaciones más importantes, y de bueno, tener tus títulos y cónchale, lograrlo, que el esfuerzo que tú llevas haciendo absolutamente toda tu vida dedicándote a un deporte se vea reflejado cada vez que tienes una pelea. Me imagino que esta derrota con Bivol fue durísima para el Canelo, pero siempre tienen que pasar en algún momento en la vida, y eso que era una de las más importantes. Bueno, tenía que ser una derrota con uno de los contrincantes más duros y más difíciles. O sea, no podías perder con alguien de menor nivel. O sea, más bien me parece bien que haya perdido con alguien que se sabía que era absolutamente contundente, así que no es que le quite mérito por haber perdido esa pelea en concreto. Así que muy bien, más bien aguantó bastante, y sobre todo aguantó todos los rounds, y al final fue por decisión del jurado. Creo que no lo han noqueado tal vez nunca en su vida. Tiene un puño y una fuerza muy contundente, tiene mucha agilidad, que bueno, bien es cierto que también en algún punto nos comentaron que su mejor época donde el cuerpo estuvo mayormente ágil fue en las 160 libras. Ahorita él, pues yo no sé si sigue en las 175 o estará más arriba, no sé cuál es su peso actual, la verdad. O me imagino que lo buscará específicamente para las peleas que pautan, pero sin duda igual sigue siendo un boxeador muy ágil, y creo que esa ha sido una de sus... Bueno, la agilidad junto con la fuerza tan contundente con la que da sus golpes son la mezcla perfecta para que el boxeador tenga éxito en lo que está haciendo. Así que sin duda un aplauso para el Canelo. Desde aquí, mi amor, yo te voy a decir una cosa. Todo el que haga bien su trabajo y le represente a su país lo que ha representado, por ejemplo, el Canelo y todos los demás grandes de la historia del boxeo, merecen un respeto, merecen un aplauso,
y merecen el honor que tienen que tener porque han dejado en alto su país. Actualmente es de los más reconocidos a nivel mundial y el que más representa actualmente al boxeo en su país, porque sobre todo es de los que sigue activos, que hasta donde sé sigue activo, que hasta donde sé el Canelo no se ha retirado. Diga, actualícenme ustedes en los comentarios. Pero sin duda obviamente no es el único. México está lleno de boxeadores importantísimos que son importantes en el boxeo a nivel mundial, no solamente mexicano, que han dejado huella en el boxeo a nivel mundial. Así que bueno, este fue un excelentísimo resumen y documental del Canelo. Seguramente tiene documentales grabados de manera más profesional, que seguramente fueron las tomas que nos mostraron mientras le estaban como entrevistando. Así que estaría bueno como que ver estos documentales o esas entrevistas más a profundidad donde conoces no solamente al boxeador, sino al Canelo, no, a Saúl. Más allá del Canelo conoces a Saúl, un poco de lo que fue sus inicios. Y mira en particular que él también fue de los que empezó de manera humilde, como la mayoría que hemos visto, y que bueno, son los que vienen de abajo, son los que más se motivan a darla toda porque saben cómo quieren mejorar su vida. No tengo mucha información al respecto, por ejemplo, de Chávez Jr., pero sabemos que Chávez Jr. ya nació con un papá famoso, ya nació en una cuna de dinero, digamos. Y por más de que también fue buen peleador, según lo que sé, se fue por caminos no muy sanos, digamos. Y yo siento que influye un montón el no haber tenido escasez en la infancia, el no haber sufrido, el no haber tenido que trabajar desde chiquito. Son cosas que de verdad te interfieren un poco en tu carrera. O sea, tú tienes cierta motivación especial por haber crecido de una manera. Y si tienes una vida en la que has tenido todo muy fácil, pues tienes otras formas de ver la vida. Eso es un poco lo que digo yo por encima. Habrá que ver un documental también de Julio César Chávez Jr. y poder dar una opinión un poco más objetiva, porque probablemente ahorita me estoy inventando todo lo que estoy diciendo y si es así, disculpen. Así que nada, voy a leer sus opiniones en la parte de los comentarios. Les agradezco un montón por haber visto este video hasta la parte final. Los leo por allá, como siempre. Recuerden que si no están suscritos pueden hacerlo dándole clic al botoncito rojo que está en la parte de abajo. Dejen su like, saben que todo eso ayuda un montón. Nuevamente les recuerdo, Tierra de Knockouts, el link directo en la descripción para si quieren ir a suscribirse y ver más del contenido de boxeo que por allí publican. Yo soy Carla Marcela y me despido de ustedes el día de hoy, pero nos vemos muy prontito en un próximo video. Los quiero mucho.